El disulfuro de carbono se produce por medio de la reacción de carbono y dióxido de azufre. La ecuación está balanceada. Nos piden determinar cuál es el rendimiento porcentual del disulfuro de carbono si la reacción de 40 gramos de carbono produce 36 gramos de disulfuro de carbono. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y por teoremas. Ten en cuenta que en cualquiera de los dos casos vamos a involucrar una estequiometría masa-masa. Y decir estequiometría masa-masa es sinónimo de tener que calcular las masas molares correspondientes. Así que necesitamos ambas masas molares porque necesitamos convertir de gramo mol y mol a gramo por lo menos para el factor de conversión. Así que comenzaremos escribiendo la masa molar del carbono, que es 12.01 gramos sobre mol porque el carbono se asume como monoatómico. Ahora pasaremos a la masa molar del disulfuro de carbono, que sí debemos calcular, que será 12.01 del carbono más 32.07 del azufre, que se repite dos veces. El resultado es 76.15 en unidades de gramos sobre mol. Ahora procedemos a aplicar la técnica del factor de conversión como normalmente se haría. Es decir, comenzamos identificando quién es el dato. Y buena pregunta porque aparentemente tenemos dos datos. Por lo tanto, el dato principal es la sustancia reactiva, es decir, carbono. Debemos buscar la masa del carbono en el enunciado, por lo tanto hay que leerlo bien. Nos dicen cuál es el rendimiento porcentual del disulfuro de carbono si la reacción de 40 gramos de carbono. Por lo tanto, este es el dato principal, el que vamos a escribir en el formato del factor de conversión, que siempre tiene un valor numérico, una unidad de medida y una identidad de sustancia. En este punto vamos a escribir los factores de conversión. En primera instancia, el que va de gramos de carbono a moles de carbono. El segundo factor de conversión, el que iría de los moles de carbono a los moles de la sustancia incógnita, que en este caso es el disulfuro. Finalmente, el último factor de conversión, el que iría de moles del disulfuro a gramos del disulfuro. En los cocientes mol y gramos sabemos que mol lleva la unidad teórica y que los gramos corresponderán a las masas molares correspondientes. Para el carbono es 12.01 y para el disulfuro 76.15. Para el ratio estequiométrico debemos buscar en la ecuación química balanceada. El número estequiométrico del carbono es evidentemente un 5. El número estequiométrico del disulfuro no está dado. Por lo tanto, vamos a asumir que es un 1 teórico. Con esto ya podemos calcular la masa teórica del disulfuro. Sería gramos de carbono, moles de carbono y moles de disulfuro que se cancelan. El resultado queda expresado en gramos del disulfuro, que es lo que pretendemos calcular, pero sabiendo que estos son los teóricos. Establecido esto, operamos esa aritmética. 40 por 76.15 sobre, abre paréntesis, 12.01 por 5. El resultado a tres cifras significativas, bueno, cuatro cifras porque este no es el cálculo principal, así que lo voy a anotar como 50.72 gramos. Una vez que tenemos la masa teórica, vamos a calcular el ratio en el lenguaje de los factores de conversión. En el primer cociente voy a anotar primero la masa experimental, 36 gramos, pero en el lenguaje del factor de conversión, es decir, en este caso son gramos del disulfuro experimentales sobre los gramos del disulfuro teóricos. En el segundo factor voy a hacer la conversión para poderlo expresar en un valor de porcentaje o su equivalente en el lenguaje del factor de conversión. Lo que hago es multiplicar por 100 gramos del disulfuro teóricos sobre 100 gramos del disulfuro teóricos, pero literalmente. Al colocar este 100 como texto, evito la tentación en la calculadora de que el resultado que obtenga lo simplifique. Establecido esto, podemos cancelar gramos del disulfuro que dividen, gramos del disulfuro que multiplican. El resultado se expresará, por lo tanto, en gramos del disulfuro experimentales en cada 100 gramos de disulfuro teórico. Y lo único que quedaría es operar esa aritmética.
36 por 100 sobre 50.72. El resultado ahora sí a tres cifras significativas. 70.9, 7 el primer no significativo es mayor que 5, por lo tanto será 71.0. Por lo tanto, se producen 71 gramos del disulfuro experimentales en cada 100 gramos de disulfuro teórico que deberían haberse generado. Con lo cual alcanzamos la respuesta mediante el lenguaje de los factores de conversión. Ahora vamos a aplicar la solución por teoremas. El teorema ya lo hemos visto en videos anteriores, así que no lo voy a demostrar nuevamente, sino que lo voy a escribir ya de forma directa. El ratio de rendimiento de la reacción va a ser igual a 1 sobre el ratio estequiométrico multiplicado por el ratio de masas molares invertido. Si incógnita va multiplicando y dato va dividiendo normalmente. En este caso, masa molar de la incógnita divide, masa molar del dato multiplica. Multiplicado por la masa experimental de la sustancia incógnita sobre la masa de la sustancia dato. Vamos a identificar quién es el dato y quién es la incógnita. El dato en este caso es el reactivo clave, es decir, el carbono, y la incógnita es el disulfuro. Así que simplemente vamos a seguir este teorema. Lo primero es el ratio estequiométrico. En un ratio estequiométrico normal escribiríamos el ratio estequiométrico de la incógnita multiplicando, o sea, el disulfuro iría 1 sobre el del carbono 5. Pero como ese ratio estequiométrico está dividiendo, lo que hacemos es escribir el ratio estequiométrico de forma inversa, es decir, 5 sobre 1. Porque está dividiendo, se escribe de forma inversa. Esa es una de las reglas del álgebra. Dicho esto, continuamos. La masa molar del dato, 12.01. La masa molar de la incógnita, 76.15. Eso a su vez multiplicado por la masa experimental de la incógnita, 36. Sobre la masa del dato. Debemos buscar la masa del dato en el enunciado que eran 40. Todas las unidades se cancelan porque forman ratios de unidades semejantes. Gramo sobre mol que multiplica y gramo sobre mol que divide se cancela. Gramo que multiplica y gramo que divide también se cancela. Y los números estequiométricos son números perfectos adimensionales. Por lo tanto, el ratio se expresa adimensionalmente y después se convierte a porcentaje. Así que operamos la aritmética. 5 por 12.01 por 36 sobre, abre paréntesis, 76.15 por 40. El resultado da tres cifras significativas. 7 es mayor que 5, por lo tanto se redondea hacia arriba y nos quedaría 0.710. Ahora lo que hacemos es mover el punto o coma decimal 2 posiciones hacia la derecha. Y expresamos eso en unidades de porcentaje. Con lo cual el ratio de rendimiento de la reacción es del 71%. Un resultado equivalente al que se obtiene por el lenguaje de los factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.